¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Crímenes de la Historia, nuestro espacio dedicado a esas historias tan oscuras que parecen sacadas de una película de terror. Pero como siempre decimos, la realidad siempre supera a la ficción. Es el caso de nuestro protagonista esta noche, que nos va a dirigir hasta América Latina, donde puso en jaque a dos países como asesino serial, donde las mujeres fueron sus puntos a batir y donde una infancia cargada de traumas convirtieron a este ser en uno de los más temidos del momento. Pero eso lo analizaremos en tan solo unos instantes, porque el programa viene cargadito esta noche. Como siempre, haremos mención a nuestras recomendaciones culturales, que en tiempo de cuarentena se hacen mucho más llevaderas. Así que la literatura o la filmografía, como no, volverá a nuestro espacio. Y de manera inevitable, nuestro circuito por los principales crímenes ocurridos en nuestro país, a través de su análisis y nuestros posteriores puntos de vista. Así que todo esto y mucho más, aquí, en Crímenes de la Historia. ¡Comenzamos! Crímenes de la Historia. De nuevo, arrancamos un nuevo episodio de Crímenes de la Historia de casa, intentando aportar nuestro granito de arena, ofreciendo lo mejor de nosotros para que se os pueda hacer algo más llevadera esta situación. Pero desde aquí, y hablo en nombre de todo el equipo, os mandamos un mensaje de ánimo, porque nos queda seguir luchando. Eso sí, juntos lo conseguiremos. Miriam Rivero, compañera, buenas noches, ¿y qué tal? Buenas noches, José. Pues como bien decías, siguiendo con esa lucha desde la parte que nos toca, que es la responsabilidad social desde nuestras casas. Y todo va a tener su fin, que van a llegar esos momentos que todos queremos, y es poder sentir también al fin a los nuestros y dejar de tener ese miedo. Eso es, pero mientras tanto, desde aquí seguimos embarcándonos en viajes hacia historias que no fueron cuentos, sino todo lo contrario, una realidad que nadie quería. Y en esta velada acudimos hasta el continente americano, tan lleno de asesinos seriales que han ido forjando la maldad de la humanidad. Pero esta vez no nos quedamos en Estados Unidos, sino que nos vamos a la parte sur del continente americano, concretamente a Colombia, para hablar de un asesino en serie que poco tiene que envidiar a sus vecinos del norte. Un serial killer de manual, con una infancia devastadora, llena de traumas que irían forjando a un violador y asesino de mujeres sin precedentes, tanto en Colombia como en Ecuador, ya que actuó sádicamente en los dos países. De hecho, su muerte se produjo en Quito, la capital de este país donde cumplía condena y donde fue asesinado a puñaladas por otro preso. Pero eso lo veremos más adelante, porque nuestro gran protagonista de la noche era conocido como la Bestia de los Andes, y esta es la historia de Daniel Camargo. Daniel Camargo Barbosa, ese era el nombre completo de nuestro personaje de la noche, que nace en algún lugar de los Andes colombianos un 22 de enero de 1930, donde con tan solo un año la tragedia llama a su puerta, porque muere su madre y al muy poco tiempo su padre se vuelve a casar con otra mujer. Esa mujer que sería la malvada madrastra que trastornaría la infancia de nuestro pequeño Daniel. ¿Y por qué la trastornó? Pues es muy sencillo. Esta mujer solo tenía una obsesión, y era la de ser madre de una niña, por lo que ahora que había conseguido casarse con un hombre, estaba a punto de cumplir ese sueño, aunque todo se truncó para nuestro joven Daniel cuando esa madrastra, al hacerle unas pruebas, le ven que es totalmente estéril, y nuestro pequeño protagonista fue quien sufrió todas esas consecuencias. ¿Y de qué manera las sufrió? Bueno, pues muy sencillo. Esa madrastra frustrada
Decidió convertirlo en una niña, vistiéndole de tal manera, maquillándole con tan solo 5 años y con toda esa guisa le mandaba al colegio. Así que de esta forma nos podemos imaginar cómo Daniel se convertiría en esa burla por parte de los compañeros de escuela. Y es aquí cuando comienza su trauma, que poco a poco iría desencadenando un odio hacia las mujeres. A todo esto hay que sumarle que sufría fuertes palizas de su padre, que era un alcohólico empedernido. También sufría fuertes palizas de su tío y violaciones por parte de su hermana mayor. Así se fraguaba la infancia de nuestro protagonista. Daniel Camargo Barbosa era una persona de la mesa Cundinamarca, un niño, hijo de una familia de clase media, en la que su mamá murió, el papá se volvió a casar y tuvo una madrastra que fue aparentemente muy agresiva con él. Parte de su experiencia infantil negativa sea una tensión con su madrastra y una tensión que se expresa en situaciones que para él fueron muy negativas, como lo fue que lo vistiera de niña en ocasiones e inclusive la señora lo envía vestido de niña al colegio. Podemos decir que Daniel era un niño muy espabilado y muy inteligente y sin duda alguna era el mejor de su clase en el colegio León 13 de Bogotá, pero a los 12 años tiene que abandonar los estudios para ayudar a su familia. Y es aquí cuando se acaban las pocas posibilidades que tenía para ser un hombre de bien. Así que empieza a delinquir por las calles de Bogotá cuando es tan solo un adolescente. Poco se conoce de esa etapa de adolescente, José, ya que un nuevo punto vital no surge hasta el año 1960, que es cuando se casa con Alcira Castillo, donde parecía que había dejado atrás esos problemas que íbamos comentando de delincuencia e incluso también esos traumas de su infancia. Daniel se había convertido en un hombre alto, apuesto, estilizado y que parecía, al fin y al cabo, pues ese gran hombre de la sociedad gracias a la estabilidad que le proporciona el matrimonio. En 1960 se casa. Esa esposa le pone los cachos, él después la deja y consigue otra joven, una que trabajaba en una farmacia, y él empieza a manipularla con la idea de decirle que como no era virgen, entonces ella tenía que pagarle esa ofensa. Y la forma en que tenía que pagársela era con mujeres vírgenes para que él las abusara. Pero todo esto se derrumba 7 años después cuando encuentra a su esposa con otro hombre, lo que se convierte en el detonante para que nuestro protagonista empiece a obsesionarse con un odio extremo hacia las mujeres. Primero fue su madrastra, ahora debían pagar todas por ello. Y precisamente es con este pensamiento en la cabeza cuando empiezan sus primeros delitos de violación, donde su modus operandi era siempre el mismo: seducía a las niñas, se las llevaba a su apartamento y una vez allí las drogaba con algún narcótico y las violaba sin piedad. Pero su acto era mucho más atroz, ya que violaba siempre a niñas vírgenes, porque según decía, las lágrimas que derramaban al verlas llorar le proporcionaba un placer sexual extremo. De nuevo nos encontramos ante un auténtico depravado que estuvo actuando de esta manera hasta que algunas de ellas le denunciaron, siendo un total de 5 las que se atrevieron a hablar de la terrible experiencia que sufrieron a manos de este violador, que solo fue sentenciado a 5 años de prisión, 1 año por cada violación cometida. Una pena que fue totalmente irrisoria. La primera ocasión que es capturado hacia el año 1967 se le comprueban 17 violaciones, ¿no? Sin embargo, el delito sexual en Colombia para la época no era tan grave, ¿no? Efectivamente, en términos judiciales, inclusive era un delito escarcelable y él es detenido inicialmente, pero de manera pronta logra su libertad. Es probable que lo que haya sucedido aquí es que el hecho no llegó rápidamente a conocimiento de las autoridades. Estamos hablando de una época en que la investigación criminal en Colombia pues atravesaba una serie de dificultades presupuestales, estructurales, que yo creo que hoy en día afortunadamente están superadas en muy buena medida. La cárcel, lejos de cambiarlo o sentir sensación de redención, le perturbó muchísimo más, convirtiéndole en una persona más violenta y teniendo clara una cosa: cuando saliera de la cárcel volvería a violar a mujeres, pero no quería volver a entrar en prisión, así que solo tenía una opción: matar a sus víctimas para que nunca pudieran delatarle. Por eso, el 2 de mayo de 1974 sería el día indicado para su primer asesinato, cuando vio salir a una niña de tan solo 9 años del colegio y quedó profundamente
enamorado de esa mirada infantil de la menor, así que hizo todo lo que estuvo en su mano para convencerla de que se adentrara con él un poco en el bosque, y una vez que estaba lo suficientemente lejos, la violó y después la estranguló. Pero las cosas no fueron como él esperaba, ya que si bien hemos dicho que las mataba para no dejar ningún testigo, en este primer crimen fue muy descuidado, porque no la enterró y encontraron varios objetos que lo relacionaban con él, por lo que ahora sí fue sentenciado y encarcelado a un total de 25 años en la prisión de máxima seguridad de Gorgona, una prisión situada en una isla y con una estructura muy semejante a la famosa Alcatraz. Daniel estaba encarcelado y como su deseo era salir algún día de aquella prisión, no podía esperar 25 años allí metido, así que empezó a urdir un plan. Empezó a inspeccionar todos los rincones de aquella prisión, ya que podía andar con total libertad, porque tengo que decir que los presos no tenían apenas vigilancia, ya que se supone que era prácticamente imposible escapar de esa prisión. Así que también empezó a estudiar las corrientes oceánicas y con ese pensamiento en la cabeza de tener una oportunidad para escapar, el día llegó. Hablo del 23 de noviembre de 1984, cuando por casualidad encontró una barca varando por la costa y sin pensárselo dos veces subió a ella y empezó a remar sin pausa y, lo que es más importante, sin comida ni agua. Y así durante 3 días, donde, como es lógico, cayó gravemente enfermo, pero justo en ese tercer día vio la costa. Era la costa de Ecuador. Por ejemplo, en mi caso, yo no requiero 16 años de condena como estoy aquí. Lo que requeriría sería una psicoterapia, sería mucho más efectivo y benéfico para la sociedad, porque estaría absolutamente seguro de que jamás afloraría de nuevo aquel deseo, aquella tendencia, o como se le quiera llamar. Entonces lo que necesito es una psicoterapia, porque el castigo no es una panacea. Hubiera ajustado correctamente la norma del legislador del 36 en el primer juzgamiento que se hizo de Camargo Barbosa, probablemente no, sino que Camargo Barbosa todavía podría estar internado en ese centro especial de que trataba las normas del año 36 y pues no hubieran ocurrido los homicidios que ocurrieron posteriormente. Realmente la conducta de un psicópata no es libre. Daniel lo había conseguido. Estaba en otro país e incluso las autoridades colombianas le dieron por muerto en las aguas, así que aprovechó todo esto para acampar en ese nuevo país a sus anchas. Y así lo hizo. Durante 1 año y medio sembró el pánico en las zonas de Quito, de Guayaquil e incluso de Quevedo, llegando a matar a un total de 71 mujeres constatadas y muchas más que no se pudieron demostrar, pero para ello cambió su apariencia. Ahora era la de un mendigo que con su Biblia en mano se acercaba a las estudiantes o incluso a las campesinas bajo una excusa, la de ver al párroco del pueblo, y de esta forma las podía convencer para acompañarle. Justo después las violaba y estrangulaba o incluso las apuñalaba con un machete. Y como se predecía en su niñez, se había convertido en un hombre muy inteligente. En la cárcel estuvo leyendo autores como Vargas Llosa, Nietzsche o incluso Dostoyevsky y no dejaba ningún tipo de pruebas. Incluso él mismo decía que siempre llevaba otra camisa y que si se manchaba de sangre las manos, se las orinaba para limpiarlas, y hablaba incluso 3 idiomas perfectamente: el español, el inglés y el portugués. Se escapó de la isla Gorgona en un barco, duró 8 días y llegó a Ecuador. Y siguió matando. Lleva mujeres de 15, 16 años hasta el campo, sobre todo en Ecuador, en una ciudad que se llama Duale. Crea un cementerio personal y ahí mata a 120 mujeres. Pero una inspección rutinaria de la policía acabaría con la matanza de Daniel Camargo, cuando detuvieron a un hombre harapiento y, al registrar su maleta, se percataron de numerosas prendas de vestir llenas de sangre, por lo que en el posterior interrogatorio confesaría todos sus crímenes, y donde fue condenado a 16 años de prisión. Pero Camargo nunca llegó a cumplir toda su condena, ya que fue asesinado por otro recluso, su nombre Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, en el Centro de Rehabilitación de Varones número 2 de Quito el 13 de noviembre de 1994. Este asesino resultó ser el sobrino de una de sus víctimas y el cuerpo de Camargo fue sepultado en la fosa número 798 de la necrópolis El Batán de Quito. Esta ha sido su historia.
pero como todas siempre hay un motivo del por qué la mente llega a generar ese clic, por qué hace que todo cambie. Y para comprenderlo mejor, como es siempre habitual, contamos con la inestimable ayuda de nuestra doctora en psicología, Jacqueline García. Y este es su análisis. El personaje de esta noche tuvo una infancia marcada por experiencias traumáticas y por el rechazo. Factores que seguramente han influido en que se tornara un asesino en serie, sádico y violador. Para empezar, Daniel sufrió la pérdida de su madre con tan solo 1 año de vida. Como sabemos, su padre se casó enseguida y su madrastra deseaba una niña, pero era estéril, de modo que, dada su frustración como mujer, decide convertir a Daniel en la niña que no pudo tener, al vestirlo y maquillarlo como una chica, desde muy pequeño, incluso para ir al cole, seguramente sufriendo bullying en todo este periodo. Como si fuera poco, Daniel también sufrió violencia física de parte de su padre, que abusaba del alcohol. A pesar de todo, sacaba buenas notas en el cole, pero a los 12 años tiene que abandonar los estudios para trabajar. Es cuando empieza su etapa de delincuencia, aunque no se sabe más detalles de este periodo. Se casa y todo parecía ir bien, pero tras 7 años de matrimonio descubre que su mujer le engañaba. Y este parece ser el gatillo que faltaba para que Daniel reaccionara de forma devastadora al odio que iba acumulando. Así empiezan sus primeras conductas delictivas de violación, desarrollando tanto el sadismo sexual como la pedofilia, ya que sus víctimas eran niñas. Incluso las esperaba en la puerta del cole. Hemos visto su historia de encarcelamiento y huida de la cárcel con el propósito de, a partir de entonces, no dar la oportunidad de denuncias, matando a las víctimas. Típicamente se caracteriza también por un trastorno antisocial de la personalidad. Y hoy comenzamos nuestra agenda cultural con un tema independiente. Somos dos de los colombianos Bomba Estéreo para irnos hasta el terreno literario. Porque hemos querido hacer un homenaje a nuestro protagonista de la noche, seleccionando 3 autores latinos junto con su mejor novela criminal. Así que nos vamos en un principio con el bogotano Santiago Gamboa y una de sus obras más representativas, Necrópolis, desarrollada en Jerusalén, donde la trama gira alrededor de la muerte de un pastor evangélico adicto a las drogas y es convicto de quien se cree inicialmente que se quitó la vida. Un libro provocador, reflexivo, aunque también bastante divertido. Por otro lado, Leonardo Padura de Cuba nos trae dentro de su gran colección un relato ubicado en La Habana que comienza cuando unos pescadores encuentran en la orilla del mar un cuerpo marcado con una extraña señal. Días antes, el dueño de ese cuerpo había entrado a la isla con un secreto que solo él conocía. Hablamos de las neblinas del ayer. Y La aguja en el pajar es la apuesta del argentino Ernesto Mayo, donde a diferencia de otras obras se conoce la identidad del asesino desde el principio para desarrollar la trama en la pelea de un detective que lucha incesantemente para ajusticiar al sindicado. Pero nos vamos ahora con el cine criminal latinoamericano, que tampoco queda atrás, y nuestra gran apuesta de hoy pasa por el film argentino El secreto de sus ojos, donde un juez duda acerca de los planes de un oficial de justicia recientemente retirado que intenta descubrir al culpable de la violación y asesinato de una joven, un crimen ocurrido varias décadas atrás. Ganadora del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2009, se convirtió en la obra maestra de Juan José Campanella.
sorpresa. ¡Qué sorpresa! Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Estaba mucho esa chica. ¡Ana Serena, que era justísimo de Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Y nos despedimos ya con nuestro especial homenaje a la cultura latinoamericana dedicada al crimen, y lo hacemos como siempre con música, y hoy toca decir adiós con Los de La Plata. Nos vamos hasta la semana que viene con Él mató a un policía motorizado y su tema violencia. Hasta luego. Crímenes de la historia. Estamos en el ecuador del programa y por tanto con un único significado. Abrimos de nuevo capítulo de las historias más oscuras que ha dado nuestro país. Y como siempre lo hacemos con la ayuda de nuestra compañera Patricia Torres. Buenas noches, Patricia, y cuéntanos desde casa hacia qué crimen nos vamos a adentrar en esta segunda parte. Buenas noches, José. Desde aquí os mando un enorme abrazo y, por supuesto, a nuestros oyentes. Y deciros gracias una vez más porque este encuentro, para mí al menos, hace sentirme más cercana aún de vosotros. Así que esta noche todos nos desplazamos hacia el norte, a Burgos concretamente. Esa rica y fascinante tierra llena, como cabe de esperar, de grandes misterios y de grandes historias. Y la de hoy se caracteriza por el horror, más que nada. Una escalofriante masacre que viene dada de la mano de un individuo cuyo nombre es Juan Medina Gordillo, o más conocido como el Francés. Como bien señalas, este es sin duda un caso que dejó huella en la ciudad burgalesa, la de un amor imposible que desencadenó en el asesinato de 6 personas y donde el criminal vivió durante 12 años de la generosidad de su suegra y unos vecinos a los que acabaría matando. Pero vamos a ir por partes para desgranar esta historia. Y cómo no, bajo una pregunta obligada, Patricia. ¿Quién es Juan Medina?
Juan Medina Gordillo era un hombre de 53 años nacido en la línea de la Concepción, Cádiz, que había probado la vida de emigrante en Francia. De su estancia de muchos años en el vecino país le quedó un regusto amargo y el apodo de El Francés, con el que sería célebre. En la capital francesa conoció a su esposa, Inocencia, más conocida como Hino, que había ido a trabajar a París, procedente de un pequeño pueblecito de Burgos, llamado San Millán de Lara, a 25 kilómetros de dicha capital. Hino se había decidido por emigrar después de ver el escaso horizonte que le proporcionaba el trabajo como sirvienta en España. Como era muy dispuesta, al poco tiempo se defendía con holgura y una vez instalada conoció a Juan Medina, con el que contrajo matrimonio. Fruto de aquella unión fue su hijo, que en la época de los crímenes tendría unos 29 años. Juan Medina, el francés, recordaba con cierto resquemor su pasado de inmigrante. Había sido feliz, aunque nunca se había adaptado por completo a la vida francesa. Su matrimonio funcionó al principio con los problemas más o menos comunes a todas las parejas, pero con el tiempo se puso en evidencia la gran particularidad de su carácter abúlico, reservado y lunático, y a consecuencia de ello las diferencias con su mujer derivaron en una total incomprensión. Así que, harto de esta situación, Juan tomó la decisión más extraña de su vida. Abandonó a su mujer y a su hijo en Francia para venirse a la casa de su suegra en el pueblecito burgalés de San Millán. De hecho, José, aunque tomó esta decisión, no tenía nada planeado ni sabía de qué iba a vivir. Así que entró en la casa de su suegra y allí se benefició de su generosidad, sin preocuparse de un futuro. Por entonces San Millán era un pueblo que se desgranaba quedándose sin habitantes. De los 400 que tenía cuando Hino se marchó a Burgos y luego a París, la población se había ido reduciendo hasta quedar en los escasos 40 vecinos que tenía cuando al francés le dio la locura asesina. A Juan Medina no le gustaba trabajar. De hecho, en los 15 años que vivió en el pueblo solo se le recuerda una vez que estuvo un par de meses de peón de albañil. El resto del tiempo lo pasaba de acá para allá, haciendo recados o ramoneando sin empleo. Lo que más le gustaba era salir de caza. Fuera de eso no se le recuerda actividad fija. De esta manera pasó 10 años en el domicilio de su suegra, compartiendo casa y comida con ella y con uno de sus cuñados, Ángel, que de vez en cuando, en fechas muy señaladas, venían a pasar unos días con la familia de su mujer y su hijo. Y es en una de esas cuando Juan Medina había tomado unas cuantas copas y se enfrentó a la mujer de su cuñado, promoviendo una agria discusión. Como resultado de la misma se produjo un fuerte enfrentamiento en el que salieron a relucir los grandes problemas de fondo de la familia. Su cuñado Ángel intervino para rebajarle los humos, a la vez que le pedía que se marchase de la casa y dejara en paz a la familia. Finalmente no tuvo más remedio que hacerle caso. Entonces fue cuando puso a prueba la hospitalidad de otra de la familia de San Millán, la de Amancio Delgado, junto con su mujer y sus 3 hijos, que tenían la vivienda más humilde del pueblo, pero que a pesar de eso acogieron como huésped a Juan durante 2 largos años. En el transcurso de ese tiempo, en el que habría de convertirse en asesino, adquirió un gran ascendiente sobre los 3 hijos menores de Amancio y su mujer, María del Carmen de 20 años, Antonio de 17 y Rosa de 13. Tal vez las cosas habrían sido muy distintas si el padre, Amancio, no hubiera tenido que pasar gran parte del día en el monte cuidando un rebaño de ovejas. Esa circunstancia dejó campo libre a Juan para que fuera aumentando su dominio sobre la casa y los más jóvenes. Gracias a ello se estableció una relación muy íntima con las muchachas, especialmente con María del Carmen. Primero las tuvo como hijas, pero luego quiso conseguir algo más. Al término de todos aquellos meses, también a la sopa boba de sus vecinos, como antes lo estuviera a la de su suegra. Juan se vio obligado a hacer uso de sus ahorros y acabó comprándose un piso en Burgos y una vivienda en el pueblo. Durante aquel nuevo periodo, la influencia sobre las familias de su suegra y la de sus vecinos siguió en su apogeo, aunque los jóvenes luchaban por librarse de su dominio. 2 años más tarde, cuando María del Carmen cumplió 22 años, Antonio 19 y Rosa 15, la existencia había cambiado para todos. Los 3 muchachos se habían trasladado a Burgos para trabajar allí, y allí también se había ido Juan Medina, que vivía a caballo entre la capital y el pueblo, recorriendo la distancia de solo 25 kilómetros en su viejo Dian 6 azul. Juan seguía sin tener un empleo fijo y definitivamente, alejado de su mujer e hijo, trataba de inmiscuirse en la existencia de los 3 jóvenes que había tutelado desde su más tierna adolescencia.
paralelamente dentro de sí había alimentado una pasión irrefrenable que le arrastraba. Se había enamorado perdidamente de María del Carmen. Y hubo un tiempo, allá en el pueblo, cuando ella apenas tenía margen de maniobra, en el que Juan Medina, sin conseguirlo del todo, más o menos se salía con la suya. Pero ya en la capital, la joven iba una vez tomando vuelo, lejos del cerrado y asfixiante ambiente del pueblo. En Burgos capital se notaba más el abismo de la edad, pero sobre todo se ponía de relieve que el intenso amor que ella despertaba en Medina no podía ser correspondido. No obstante, continuaba la vieja humildad familiar del pueblo y Medina frecuentaba el piso de los jóvenes en la calle Vitoria del barrio del Gamonal, a solo 3 portales del suyo, con tanta asiduidad que muchos vecinos pensaban que era allí donde vivía. Pero esto no era obstáculo para que María del Carmen hubiera decidido darle un giro a su existencia al margen del dominio que él quería imponerle. Hasta se atrevió a echarse novio, un compañero de trabajo con el que empezó a salir ante el creciente enfado de Medina. En abril de 1996, atormentado por sus pasiones, ya no podía más, por lo que se plantaba en el portal de la casa y vigilaba a la joven, llegando incluso a amenazarla de muerte, a ella y a su novio. Por eso, ella lo denunció a la policía. Medina fue detenido, pero al no tener antecedentes se le puso en libertad. Desde entonces nada volvió a ser lo mismo. Medina seguía manteniendo un trato amable, poniéndose a disposición de los jóvenes para llevarlos al pueblo en su coche, pero tramando en silencio la que en un futuro se descubriría como la gran tragedia. El 27 de noviembre de 1996, muy temprano, María del Carmen quiso advertir por teléfono a sus familiares del pueblo para que estuvieran muy atentos porque algo muy grave podía pasarle. Su aviso no serviría de gran cosa. Juan Medina la había amenazado de nuevo y había hecho, extensible esa amenaza a sus padres y hermanos. De hecho, las últimas horas habían sido especialmente tensas para los jóvenes y ya sobre las 4 de la tarde de ese mismo día, Medina, llevando oculta una escopeta de caza, se presentó en el domicilio de los 3 jóvenes. Llamó insistentemente en la puerta hasta que la abrieron. Consiguió entrar en la vivienda y una vez dentro disparó sobre María del Carmen, el objeto de sus amores imposibles, y sus 2 hermanos, Rosa y Antonio. Los vecinos escucharon gritos y detonaciones. Asustados, llamaron rápidamente a la policía, pero el criminal actuó tan rápido que ni siquiera pudieron verle huir. A continuación, subió a su piso, a unos 50 metros del lugar del crimen. Es difícil retomar la historia desde el punto de vista de un asesino múltiple, pero es el que aquí interesa. Juan Medina descargó sus iras golpeando la escopeta que quedó rota en su domicilio, pero allí mismo tenía otra, esta convertida en retaco con los cañones recortados. Comprendió que lo que había hecho no tenía marcha atrás y que sería cuestión de horas que la policía atara cabos y diera con él. Decidió seguir su escalada de horror. En su coche recorrió los kilómetros que le separaban de San Millán. Nada más llegar se dirigió a la casa de su suegra, Antonia Latorre, de 90 años, quien casualmente se encontraba en la cocina acompañada de Juliana Juez, de 65 años, madre de los 3 hermanos a los que ya había dado muerte. Las mujeres se asustaron al verle empuñando la escopeta. Se abrazaron aterrorizadas. Los disparos las destrozaron a la vez. Pero Medina no tenía bastante. De allí salió deprisa dirigiéndose al domicilio de su cuñada Ángela Porras, sobre la que disparó dejándola herida de muerte. Unos obreros que asfaltaban la calle escucharon los disparos. Luego vieron salir al hombre, pero no le vieron la escopeta que debía de llevar oculta. La mujer apenas susurró unas palabras cuando le recogieron los trabajadores en la puerta de su casa. «Mi cuñado me ha matado», murmuró más tarde en el hospital. Medina ya había desaparecido. En el pueblo hubo un momento de pánico. El asesino andaba suelto y, aunque nadie lo sabía entonces, buscaba a otro de sus cuñados que no encontró. Mientras la Guardia Civil y la policía le seguían los pasos, él regresó sigilosamente a su vivienda de San Millán, se acostó en su cama y se disparó en el corazón. Descubiertos los cadáveres y apenas asumida la magnitud de esta tragedia, el pueblo entero, loco de dolor, se negó a que el asesino de 6 de sus vecinos fuese enterrado en su cementerio. El cuerpo, reclamado por la madre de Juan, recibió sepultura en la línea de la Concepción, donde había nacido. Hasta el autor de tanta desgracia y tanto llanto tuvo al final una madre que lloró sobre su ataúd. En San Millán están convencidos de que todo esto quiere decir algo que no es fácil de interpretar. El sextuple crimen conmocionó a la sociedad burgalesa. San Millán de Lara vivió meses de luto y silencio. Todavía hoy,
Tantos años después, es difícil hablar de aquel día, y el recuerdo permanece indeleble, como una terrible pesadilla. Y esta ha sido la historia del crimen de Burgos, o como también la podríamos titular, la matanza de San Millán. Y no nos demoramos más, porque aunque estemos desde casa, tengo a mis compañeros con muchísimas ganas de hablar. Y por supuesto a nuestro colaborador Juan Carlos Robles del bufete Robles y Chávez Abogados. Así que antes de daros paso, Juan Carlos, buenas noches y ¿qué tal? ¿Cómo continúa tu confinamiento? Hola José, buenas noches. Pues yo un poco más animado, sinceramente. Te digo que veo el final, lo veo cerca. Veo que estamos cada vez menos mal, porque bien tampoco es la palabra correcta. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos saliendo de esta, que ha sido una de las grandes. El tema que hoy, que antes ha relatado Patricia, es un tema un poco, a mí me resulta un poco extraño, más allá de la salvajada, que son los asesinatos, lógicamente, es el tema de la estructura. Hay una estructura como familiar o de relaciones interpersonales que me ha parecido súper, cuanto menos curiosa. Entonces este es un caso, como iba diciendo, en el que, bueno, este hombre es un inmigrante francés que conoce a una mujer allí que es española, se casa, tienen un niño, él vuelve, lo hago así como a breve resumen, vuelve a España, a Burgos, a vivir con su suegra, aunque se ha separado de su mujer. Tiene un problema familiar con el hermano de su mujer y sale de su casa, pero no es que salga de su casa y se vaya a una propia, sino que va a casa de un vecino del pueblo. Este vecino del pueblo, que estaba todo el día trabajando y tal, tenía una hija de la que él se está completamente enamorado, además de otros hermanos de ella, pero bueno, estaba enamorado de esta chica y se obsesiona con ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, él acaba saliendo de esta casa, se compró una casa en Burgos y esta chica va a vivir a Burgos con su hermano. Bueno, pues la relación entre ellos, que no queda muy clara, porque es verdad que parece una obsesión de ella, pero no sé, a mí personalmente me ha dejado un poco la duda de si tenían algo más, porque la verdad es que el hombre tenía una obsesión y ella como que seguía viéndolo, aunque parecía que le tenía miedo, seguía viéndolo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa obsesión, ella monta su vida, tiene una pareja, y esa obsesión le lleva a asesinarla, a ella, a sus dos hermanos, los que vivían en Burgos. Luego hace un viaje al pueblo donde mata a la madre de la chica, mata a una cuñada, en fin, son 6 asesinatos y luego él se suicida. La policía no le dio tiempo a actuar antes, tampoco tenía conocimiento, porque aunque bien es cierto que la chica lo denunció por amenaza, que pasó una breve estancia en calabozo, pero se quedó ahí. Luego mantuvieron la relación, es verdad que sí, entre ellos, y no fue a más, pero claro, esto evitó que se le pusiese una orden de alejamiento. También el Código Penal era distinto, era la reforma antes de 2015, y bueno, desencadenó y desembocó en este desastre, la verdad que sí. Juan Carlos, a día de hoy a este individuo se le ajusticiaría por asesino en masa o asesino más bien en serie, porque se le ha tachado mucho de asesino en masa por la serie de sucesos que acontecieron uno detrás de otro, pero por el hecho de tener que desplazarse 25 kilómetros desde una estancia, desde un sitio donde asesinó a 3 jóvenes, y de allí se fue a casa de su suegra y asesinó a estos familiares, ¿tú cómo lo catalogarías, o en su defensa más bien cómo lo llevarías a cabo? A ver, mira, lo primero, a mí la palabra justiciar no me gusta, ¿vale? Prefiero, condenar, ¿no? O tratar judicialmente. Ajusticiar no me gusta esa palabra, si me permite un poco la puntualización. A día de hoy, como es la pregunta que me has hecho, hay que recordar que estamos hablando del 96, ¿vale? El 96, la reforma del Código Penal 2015, os recordáis que lo hemos dicho en infinidad de episodios, pasó de 15 a 25 años. Pero anteriormente estaba de 15 a 20 años, ¿vale? No existía la prisión permanente revisable, no existía código penal más duro que actualmente tenemos. De hecho, de los más duros de Europa, siempre lo repito, parece que la gente se sorprende mucho, pero el código penal español es muy duro. Entonces, yo lo catalogaría como un asesino múltiple. Estamos hablando de asesinatos, aquí no hay
no cabe la posibilidad de homicidio, no cabe la posibilidad de los eximentes ni los atenuantes. Aquí es evidente que es un caso pasional. Como mucho, cabría la posibilidad de interactuar como la enajenación mental transitoria, que como no hubo juicio porque finalmente este hombre se suicidó, pues no se pudo saber. Como abogado de la defensa sí hubiese alegado eso, ¿no? Y hubiese alegado enajenación mental transitoria, que yo creo prácticamente que es la única que te puede salvar, a no ser que pericialmente se demostrase que tenía algún tipo de problema mental, entonces agarrarse a eso. Porque ni hay provocación previa, hay premeditación, hay alevosía, en fin, es un asesinato, vamos, clarísimo. Y además es un asesinato múltiple, evidentemente, pero asesino en serie no es. Yo entiendo que es un arrebato consciente, pero no es un asesino en serie que necesite ese tipo de asesinatos día a día, no, es un momento puntual, lo hace y ya está. Lo que más sorprende en este caso es eso, ¿no? Esa parte que se relataba en la historia con Patricia, que la volvías a añadir de nuevo, Juan Carlos, que es justo cómo se aprovecha de una forma natural tanto de su suegra como luego también de sus vecinos. O sea, llega a vivir 14 años básicamente sin trabajar y a costa de esas familias. O sea, eso es lo que más llama la atención de todo este caso y que pese a esa denuncia por parte de la primera fallecida, de la primera víctima, pues no se llegara a hacer nada por parte de la familia de la víctima, de la suegra. O sea, eso es lo que más yo creo que suena rocambolesco, ¿no? Pero no solamente eso, sino en el excelente relato que ha hecho antes Patricia, si te fijas, ha dicho que el hombre, cuando salió de la casa de sus vecinos, se compró una vivienda en Burgos y otra en el pueblo. Es decir, él tenía un patrimonio que, entiendo, le permitía una independencia económica que no llevó a cabo hasta un periodo después de haber convivido con esta familia del pueblo. Con lo que es una cosa como sorprendente. La familia, hombre, normalmente se acoge a alguien o por afinidad personal o por necesidad. Ve a una persona que está necesitada. No, este hombre tenía dinero. Tenía dinero y estuvo con ellos 2 años. Y estuvo interactuando con los chavales 2 años hasta obsesionarse con esta chica. Y luego finalmente salió. Es verdad que luego coincidió con los 3 hermanos en Burgos, pero él tenía patrimonio, es decir, él tenía dinero, porque se compró una vivienda tanto en el pueblo como en Burgos. Entonces eso sí es verdad que sorprende. Es una cosa rara. Sorprende que después de 12 años, pidiendo pues eso, que lo acojan en diferentes domicilios, actúe de esta manera, ¿no? José. Bueno, está claro que es que en los pueblos, como bien se ha contado, era un pueblo de unos 40 habitantes, ¿no? Yo que soy y provengo siempre de una zona rural, a ver, ahí los valores que se dan son de otra manera. A ti te llega una persona pidiéndote ayuda y directamente se la ofrecen, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la gente que estaba en el pueblo, yo creo que no sabría ni el dinero que este hombre pudiera tener. Pero luego sí que es verdad que el resquemor y el rencor que se tiene también es muchísimo mayor. Porque, por ejemplo, como bien se ha contado, se ha dicho que no dejaron que se enterraran en el mismo cementerio donde ellos estaban. Claro, eso es un pensamiento muy típico también de las zonas rurales, donde todo el mundo se junta, porque eso en una gran capital, vamos, yo creo que no hubiera pasado. Sí que es verdad que estamos ante un criminal muy extraño, ¿no? Porque, como decía Patricia antes, yo no sé dónde lo podríamos encasillar a este hombre, porque sí que es verdad que no es un asesino en serie, porque ni tiene un modus operandi, ni tiene el mismo perfil, él no deja un tiempo de enfriamiento, se supone que no tiene traumas, que no está dentro del perfil de un asesino en serie. Podría ser un asesino en masa también, como ha dicho Juan Carlos, ¿no? Que un asesino múltiple que sí, que tiene un momento dado que se le va un poco la olla y que empieza a matar. Pero es extraño porque cuando mata a sus 3 primeras víctimas, lo primero que piensa, en vez de en arrepentirse, como puede ser cuando te da un volunto, no, es en coger su coche, recorrer 25 kilómetros e ir a matar a otras 2 personas más que lo habían acogido. Y lo pillaron antes de que matara a otra persona que estaba buscando para matar. O sea, es que el tío era un pedazo de monstruo.
Totalmente. Yo lo que no enlazo es un crimen con otro, es decir, no lo encuentro, bueno, en cualquier mente racional me imagino que pensará semejante o similar a mí. No encuentro entiendo el detonante suyo de amoroso, pasional, de impulsivo, de cargarse a esta chica y a los hermanos, ¿no?, que vivían con ella. Pero ¿por qué coge el coche y se desplaza 25 kilómetros hasta la casa de su ex suegra para matar a esos familiares suyos? Es lo que no entiendo. Entendería que fuera a coger el coche a al segundo domicilio que donde estuvo de huésped, es decir, a los padres de estos 3 chicos, pero no entiendo esa relación entre los 3 jóvenes y su ex suegra, familiar, etcétera. Por eso es lo rocambolesco y extraño de este caso, ¿no? Es lo que más nos choca en nuestras mentes, quizás. Yo creo que precisamente también tiene, o sea, no sé, por buscarle un poco de esa lógica, ¿no? Como bien decía José, en las zonas rurales hay pocos vecinos, todos se conocen. Hubiera sido fácil que finalmente se lo hubiera delatado. Entonces yo creo que lo que él buscaba era simplemente en ese momento de ira, de pensamiento rápido, de cómo me puedo librar yo de esto sin que me repercuta, pues me quito a toda aquella persona que conozca de mi vida, de los sentimientos que yo pueda tener. No sé, creo que es la parte más lógica que yo encuentro a esa situación. Puede ser una hipótesis. Yo pienso otra distinta. Yo pienso que más que nada porque como que él llega a un momento en el que se quiere vengar de todo lo que le ha pasado. Si recordamos, como bien antes ha relatado Patricia, de casa de su suegra lo echan. Sí. Acaba peleándose. Su cuñada al que buscaba. Claro, por eso he puesto yo antes un poco como entradilla, como preámbulo, el hecho de que me genera duda de si no tenía algún tipo de relación sentimental con la niña. Hay como mucha nebulosa aquí. En este caso, que si me permitís que la puntualice, la podemos debatir. Es decir, la primera nebulosa que a mí me queda es el tema de la relación sentimental con esta chica. ¿Por qué? Porque claro, él entra a vivir en esta familia, ¿no?, que es de acogida de una familia de amigos. Claro, si la chica se hubiese sentido un poco amedrentada, un poco amenazada por la presencia de este hombre, hubiese comunicado algo, entiendo yo. Entonces, este hombre hubiese salido no muy bien de esa casa. Pero a mayor abundamiento, si eso no ocurre, cuando ella va a Burgos, ¿por qué sigue viéndolo? Es decir, en un principio sí se relata que hay como, no sé, como que hay, se deja como intuir esa pequeña historia que sí surge en el pueblo, o sea, cuando él sí reside en la casa de los vecinos. Sin embargo, cuando ya los 3 hermanos se van a Burgos, él se va también a su piso de Burgos para seguir también ejerciendo esa soberanía sobre los 3, pero aquí la mayor, en este caso pues María del Carmen, que era esa persona de la que estaba enamorado, ella pues no sé, se deja llevar por lo que es la ciudad, esa libertad de movimiento, esa vida distinta, y eso es lo que ya le echa para atrás y por donde vienen también los conflictos. No olvidemos que la primera relación que tuvo este hombre con estos 3 jóvenes, y en especial con la mayor, con María del Carmen, en una primera instancia que eran mucho más jóvenes, él era como que tutelaba a estos 3 chicos debido a la ausencia del padre, porque el padre estaba trabajando, la madre se dedicaba a la casa, le echaba una mano al padre, y entonces él, con la confianza que tenía con los padres, era como pues un tío ficticio, ¿vale? Un tío que tutela en la ausencia de los padres a esos 3 jóvenes. Parece raro ya. Se encariña con los 3, pero conforme van creciendo, ese encariñamiento, en un principio más bien patriarcal, se vuelve en obsesión pasional con la mayor. Es quizás el enlace que tiene. Más que raro, a mí lo que me parece es que estamos ante un hombre que es un embaucador, y yo creo que es un tío muy inteligente, porque cuanto más lo vamos desgranando, ¿no? Nos damos cuenta. ¿Cómo te vienes de París a vivir a casa de tu suegra y te pegas 12 años viviendo con tu suegra? ¿Por qué? Porque tú realmente eres un embaucador. Te vas a tu vecino y lo vuelves a embaucar. Y claro,
estas 3 niñas, estos 3 hijos, como bien dice Patricia, carecen, ¿no?, de la figura del líder de la familia, como es su padre, que en ese momento pues, sería su madre, porque el padre era un pastor que estaba todo el día con el ganado. Pues claro, si eres un poco embaucador, estás en un pueblo muy pequeño, yo creo que es muy fácil conquistar la personalidad de estos 3 niños. Y yo creo que más que él dependiera de ellos 3, yo creo que ellos 3 dependían más de él. Hasta que, como bien ha dicho Patricia, ya se fueron a Burgos, él estaba allí y tal, pero ya la hija mayor, que fue de la que él estaba un poco obsesionado, sí que es verdad que ya ella empezaba a ver cómo la vida era totalmente diferente. Ya con 22 años, ya tenía novio, ya tenía tal, pues ya quería dejar eso de lado, pero el otro hombre, pues yo creo que tenía obsesión. Yo creo que va un poco por ahí. Pero fíjate cómo en este primer punto, que era una de las nebulosas que yo tengo, en este primer punto, que es el que estamos tratando, cómo sí, ella sigue tratando con él, ¿de acuerdo? Tú dices que se va a la ciudad, efectivamente, que es un nuevo mundo, aire de libertad, todo eso está muy bien, ¿vale? Pero yo incido mucho en el hecho de, a ver, ella llegó a denunciarlo. Sí. Ella, en algún momento determinado, es muy evidente porque fue una amenaza, pero bueno, en un momento determinado, ella se sintió en peligro y por eso interpuso una demanda, ¿no? En este caso una querella, vale. Policial, bueno, muy bien. Es decir, esto tenía que venir de antes. Y no solo eso, sino que después de eso, después de esa demanda, estuvo interactuando con él. Esa es la parte que a mí, es decir, tenía que haber un tipo de relación distinta en la que ella tuviera algún tipo de lazo más allá de lo que es, porque si alguien te amenaza, tú estás con tu pareja, ya tal, que no sé, que tienes que aguantar más. Entonces era no solo un tío, sino como algo más cercano, como un familiar suyo. Yo por eso arrojaba ese hilo conductor de que yo creo que María del Carmen tenía a este hombre, al francés, como más padre que a su propio padre. Y quizá por eso, cuando ya se dio cuenta del tipo de relación que él desarrollaba con ella, que ya no era más patriarcal, sino que era pasional, ahí fue, yo creo, quizá el detonante para que ella ya, aún incluso, porque recordemos que esa denuncia fue impuesta cuando este hombre la amenazó a ella y amenazó a su pareja, ¿vale? Entonces yo creo que eso fue cuando ella se le quitó el velo de los ojos y dijo, no, este hombre no me trata como mi padre, este hombre lo que quiere es ser dueño y señor de mi vida y de mi voluntad. Y ahí yo creo que fue el detonante para que ella lo denunciara. Que posteriormente no lo denunció más, pues bueno, quizá a lo mejor como era alguien más familiar, no quiso interponer otra denuncia por no crear mal rollo en la familia, creo, ¿no? Es lo que yo pensaría en esa situación. También tienen que ver un poco lo que estábamos hablando antes de ese cambio de leyes que hemos visto después, pero que antes no existía. Bueno, también te digo que este hombre, el detonante que tuvo a la hora de matarlo fue bastante rápido después de que ella le impusiera la denuncia. Es decir, yo creo que no hubo tiempo suficiente como para que ella se asustara más aún, ¿sabes? Sino que en un momento determinado este hombre dijo, esta mujer a la que yo amo y a la que he criado, entre comillas, ¿no?, durante 2 años o X, ahora me denuncia, si no es mía, no es de nadie. Y ya pues me llevó por medio a todo Kiski, ¿no? La segunda nebulosa, una era el tema de la relación que tenía con la chica y con esta familia. Pero la primera nebulosa que a mí me queda en la cabeza es la relación que tenía con su mujer y con la familia de su mujer. A mí me parece, no sé a vosotros, me parece extrañísimo que venga de Francia a España y se meta en casa de su suegra, que eso ya es extraño, pero luego hubo un problema en el que él tuvo que salir de casa de su suegra. En un pueblo de 400 personas. Hubo un problema con el hermano de su... De 40. 40, perdón. 400 personas es cuando su mujer, que vivía en Francia, emigró. 40 personas, pues entonces más a mi favor, decía, ahí se sabe todo. Si tuvo que salir de allí porque no podía estar allí es porque este hombre tenía un temperamento un poco elevado. Sí. Y tú vas a dejar que alguien un temperamento fuerte entre en tu casa para que trate con tu hija y se haga con el rol de padre, por así decirlo. No sé, a mí me parece súper extraño. Supongo que va un poco relacionado con eso que comentaba José, de esa personalidad tan embaucadora, de cómo hacerse con la gente, cómo llevarlo todo a su terreno, para que de esta forma sí le pudieran dejar. Yo creo que seguramente cuando tuvo ese problema con la familia de su exmujer,
Ahí fue cuando, al echarles de casa, pues con estos vecinos les contaría, no sé, una historia paralela para que se apiadaran de él. No sé, es la parte lógica, como digo, que le puedo ver a eso. La verdad que sí, la verdad es que un poco... La verdad es que yo lo veo un poco, lo vuelvo a decir, lo veo tan extraño porque el crimen es muy temperamental, le sale del alma y él va demostrando por los años con lo que está haciendo que es un hombre muy inteligente y relativamente bastante paciente. Entonces lo que no entiendo es como intentando llevar una vida de la que se iba aprovechando de todo el mundo pacientemente, cómo comete esos crímenes tan impacientemente. Es que es un poco sin sentido la personalidad de este hombre. Eso es realmente, eso es lo extraño y lo raro del caso. Bueno, ese es el porqué de este programa también, ¿no? El porqué ese clic. Es correcto. Exactamente. Efectivamente. Ese clic que no le podemos dar hoy en día explicación. ¿Y cuántos años le hubiesen caído en la actualidad si por casualidad no le hubiese dado tiempo a suicidarse y finalmente las autoridades hubiesen dado con él? ¿Cuántos años le hubiesen caído por todos los asesinatos que ha cometido? A ver, luego en el juicio en sala hay que ver qué le cae o no le cae, ¿vale? Si es verdad que está condenado por los 6 asesinatos, no hay eximente ni hay atenuante ninguno, entonces yo entiendo que se le podría aplicar el artículo 140, que es la prisión permanente revisable. Yo entiendo que sí. La permanente revisable, recordad que se puso en 2015, y trata en sí de, bueno, a partir de 2015 pasó antes era de 15 a 20 años, a partir de 2015 era de 15 a 25 años. Recordad que no son 25 años lo máximo. La organización criminal o terrorista puede llegar a 35 años, ¿vale? Entonces la permanente revisable, en este caso que no es ni organización criminal ni terrorista, sería cumplir los 25 años íntegro, ya no hay reducción después del 95, recordadlo también, y a partir de ahí a ver si accede a tercer grado. A tercer grado se puede acceder, en este caso, que el segundo crimen supera los 5 años, a partir de los 18. Es decir, este hombre cumpliría 18, a partir de ahí podría acceder al tercer. Claro. Pero en este caso, claro, el segundo asesinato, pero es que fueron 6 asesinatos. Por eso, cada uno de ellos es prisión permanente, claro. Entonces estamos hablando que hasta los 22 años no podría acceder al tercer grado. Entonces, si no accedes al tercer grado es imposible que te den la revisión que tú requieres. Entonces, hasta los 25, que es el máximo que él cumpliría, a partir de ahí podría solicitar la revisión y a ver si se la dan o no, que eso es uno de los cambios legislativos que España tiene pendientes. Porque no dice cuándo acaba. Te dice que empieza a revisar, pero ¿y si siempre te dicen que no? Siempre está. Eso fue la polémica. ¿No hay un límite de revisiones? No. Eso no está contemplado, de hecho hay me parece que 11 o 15 casos actualmente que están condenados a la permanente revisable y eso aún no se ha visto. Todavía no se ha visto, claro. No ha llegado el caso. De hecho, si me permitís un dato, para que la gente muchas veces dice que el Código Penal es tal o cual, o que es muy laxo y que es muy tal, para que entendáis algo parecido a la permanente irrevisable en otros países de nuestro entorno, como derecho comparado, pues Alemania son a los 15 años, en el Reino Unido a los 10 años, en Suecia a los 10 años o en Francia a los 18 años. Aquí estamos hablando de 25 años y de 35 en caso de organización. O sea, el Código Penal español es muy, muy castigador, mucho. El Estado Penal español es mucho más duro que otros países que nos creemos, ¿no? El por qué es lo que yo te quería preguntar. ¿Por qué en España es quizás más endurecido la justicia en ese aspecto que en otros? Yo entiendo, es una valoración mía personal, como yo lo veo, no quiere decir que sea así ni la doctrina lo entiende así, la doctrina en este caso es más aséptica. O sea, ¿sabes? El código, de hecho hay una frase que me gusta muchísimo del Tribunal Supremo que dice que y el del Consejo General del Poder Judicial, creo, dice que la justicia no puede ir al margen de la demanda social, por eso muchas veces se cambia la doctrina. La doctrina te entiende que este tipo de casos tiene que ser entendido así, luego la sociedad cambia y luego, aunque sea la misma carga penal, pero tiene que ser entendido de otra manera. No es un compartimento estanco en el que no se vea, sino que las influencias, que tú, Patricia, muchas veces has hecho referencia a que, bueno, influyen en los jueces. Sí, la sociedad influye. Es decir, la sociedad no es más que en aquella en la que recae la propia ley. Si la sociedad te reclama que se entienda de una manera, pues entonces los jueces tienen que entender que se entienda de esa manera. Hay una pena que se cumple, pero se puede entender y hay los matices y eso varía con respecto a la sociedad. Entonces, en este caso, pues no lo sé, no sabría decirte exactamente por qué
Es más, supongo que será algo social, algo cultural. Aquí en este país somos muy de, aunque quizá un antropólogo lo haga mejor que yo, seguramente, y un sociólogo, pero somos más de castigar y luego nos arrepentimos, ¿eh? No tratamos de manera democrática con un debate sosegado cada cosa que pasa. No, aquí lo llevamos todo al extremo. Cualquier cosa, desde una silla hasta los toros, hasta el fútbol, cualquier cosa es una pelea. Es una discusión de trinchera en la que cada uno defiende de manera vehemente cualquier cosa sin ni siquiera contemplar que la otra parte es una posibilidad que tú no compartes pero que está ahí. Entonces aquí queremos castigar, el castigo. Y aquí nos han repetido hasta la saciedad que tiene que ser con carácter de reinserción, lo metemos en nuestra Carta Magna, que sí, que muy bien, que los derechos fundamentales, derechos sociales, libertades civiles y todo lo que tú quieras, pero que aquí el que la hace la paga. Y como el que la hace la paga, yo no me fijo en que luego se reinserte, sino que este tío es un tal o esta tía es una cual, entonces tiene que pagar. Y cuando salga, aunque haya pagado 150.000 años, me seguiré quejando. Porque cuando salga en televisión lo que hizo, pues otra vez vuelve otra vez la memoria y hay que ver qué tipa más despreciable y no estoy de acuerdo. Aunque haya cumplido 25 años, da igual. Eso no importa. Entonces creo que es algo más bien cultural, ¿eh? Es algo muy nuestro. Bueno, pues está claro que este suceso jamás caerá en el olvido de los vecinos de esta localidad. Y nosotros aprovechamos desde Crímenes de la Historia, que ya lo sabéis, no solo para debatir o contaros lo que una mente enferma como la de este caso del francés es capaz de hacer, sino para recordar la memoria y que no caigan en el olvido de todas las víctimas que estas mentes van dejando tras su acto. Para finalizar este debate os he traído algunas referencias literarias, como siempre me gusta hacer hincapié, y que no nos dejarán indiferentes. Siempre intento basarme un poco en los casos que hemos urdido en cada semana. Y bueno, he encontrado dos obras bastante interesantes. Una de ellas es El último beso, de James Crumley, un autor bastante famosete. Una obra emblemática y libro de cabecera del género de literatura negra, donde se nos presenta un detective privado, C.W. Sunray, un tipo de escasos escrúpulos. Esta obra recoge un intrépido viaje a las entrañas de la condición humana. Un libro tremendamente influyente, que esta palabra siempre me gusta incluirla. Y la segunda reseña, en esta ocasión, más que una novela literaria, he querido introducir una novela gráfica titulada Yo, asesino. Un thriller de psicópatas donde la reflexión personal de su guionista nos acerca a lo que en definitiva podría pasarle a cualquier persona. De ¿Y si yo fuera un asesino? Una obra de Antonio Altarriba y el grafismo de Queco. Y con estas dos obras, chicos, terminamos debate. Crímenes de la Historia. Y abrimos página de titulares. Un hombre de 50 años con problemas psiquiátricos ha sido detenido hace unos días en Madrid, en su domicilio del número 10 de la Ronda de Segovia, en el centro barrio de La Latina, cuando amenazaba con quitarse la vida arrojándose desde un cuarto piso y asegurando que haría estallar la vivienda. La Policía Nacional investiga el disparo, al parecer con un arma de perdigones, a una niña de 10 años, que recibió el impacto cuando se encontraba en su habitación con la pierna apoyada en el quicio de la ventana en su vivienda del barrio de Benissaid, en el municipio valenciano de Torrent. La menor, que fue hospitalizada, no presenta gravedad en la herida de bala. La Guardia Civil ha detenido a un camionero que fue sorprendido con 32 fardos de hachís, con un peso total de casi 1.000 kilos y 1 millón de euros en metálico en el vehículo que conducía en la A7 en la costa tropical de Granada. Según fuentes de la Guardia Civil, el detenido de nacionalidad española fue interceptado
en uno de los numerosos controles que se están haciendo en la carretera estos días en el marco de lo estipulado para el cumplimiento de las restricciones de movimientos impuestas con el estado de alarma. El Instituto Armado investiga ahora la procedencia tanto del dinero como de la droga, que han sido incautados, mientras que el detenido, que ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en Almuñécar, queda pendiente de la decisión del juez. Como yo he sido andariego y a mí ninguno me aterra, cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Y hasta aquí nuestro programa de esta noche. Volvemos la próxima semana con más contenido, con un nuevo protagonista y con muchas más historias. Pero recordad que si os habéis perdido algún programa, podéis volver a escucharlo a través de la aplicación iVoox, bajo el título de Crímenes de la Historia. Y nosotros nos vamos ya, pero eso sí, de nuevo mandando por parte de todo el equipo nuestro apoyo a todos los que hacéis posible que nuestro día a día sea mejor trabajando, pero también a todos los que continuáis siendo responsables en casa. Ánimo, porque lo estamos consiguiendo. Ya queda mucho menos. Os dejo con el tema de Octavio Mesa y su conjunto, una cumbia colombiana dedicado a nuestro protagonista de esta noche y que se llama La pelea con el diablo. Buenas noches. Ahí le voy. Una barrida. Cuando el diablo se vio herido se puso en forma de araña, se me vino como un tiro y casi me agarra. Ajá. Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda y dio un fuerte machetazo, le boté la primer pierna. Di como 5 revuelos y le grité Ave María, y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería. 3.500 cortadas le contaron al finao y un letrero que decía todavía no he terminado. El que no quiera creer ni me quiera parar bolas, que se acerque para acá que yo le muestro la cola. El que no quiera creer ni me quiera parar bolas, que se acerque para acá que yo le muestro la cola. Claro. Cuando el diablo se vio herido se puso en forma de araña, se me vino como un tiro y casi me agarra. ¡Hombre! Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda y de un fuerte machetazo le boté la primer pierna. Di como 5 revuelos y le grité Ave María, y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería. 3.500 cortadas le contaron al finao y un letrero que decía todavía no he terminado. El que no quiera creer ni me quiera parar bolas, que se acerque para acá que yo le muestro la cola. El que no quiera creer ni me quiera parar bolas, que se acerque para acá que yo le muestro la cola.